Hola a todos, nuevamente. Continuando con el ejemplo de nuestra aplicación, vamos a analizar nuevas unidades básicas ligadas esta vez a los costes indirectos de obra. Se trata en concreto de costes indirectos operativos, es decir, aquellos que son también necesarios para la ejecución de la obra, pero que no pueden ligarse a ninguna unidad de obra en concreto, sino más bien al conjunto de unidades de obra que conforman la obra. ¿Cuáles son estos costes indirectos? Bueno, pues aquí tenemos un listado extenso de lo que vendrían a ser cada uno de estos conceptos, unidades básicas ligadas a estos costes indirectos. Estamos hablando de la mano de obra indirecta, en concreto pues el jefe de grupo, en este caso pues técnicos en primer lugar, jefe de grupo, el jefe de obra, que es la figura fundamental, el responsable principal de la unidad de negocio que constituye la obra, jefe de producción, en caso de que la obra sea suficientemente grande como para que necesite un ayudante el jefe de obra en cuanto a la programación y seguimiento de la producción, responsable de prevención y calidad, encargado, o sea, las tres figuras fundamentales en una obra serían jefe de obra, encargado, que evidentemente también va a estar ligado por completo normalmente a la obra, y el responsable de administración. Son las tres figuras más relevantes en una obra en cuanto al funcionamiento de todos los elementos que constituyen la obra y en concreto también para poner en práctica nuestra aplicación. O sea, hay el rol del jefe de obra es fundamental como responsable principal, el encargado también, porque normalmente es el que va a conocer los detalles de la producción y de la obra y de la ejecución de las unidades, y luego el responsable administrativo, que es el que va a ser el responsable de utilizar prácticamente todos los mecanismos que hemos visto en cuanto a relación con proveedores y a temas relacionados con recursos humanos o salarios que tienen que ver con nuestra obra y que va demandando nuestra aplicación. Son trabajos que evidentemente hoy está realizando, pero aquí a la hora de llevar a la práctica nuestra aplicación, pues va a tener que hacer en correspondencia con la aplicación. Bien, los costes indirectos, aparte, ahora iremos analizando uno a uno, le asociamos además unas características que pueden distinguirlos de los que hemos analizado hasta ahora, de los costes directos ligados a las unidades de obra. Uno de ellos es la forma de pago. En algunos casos, algunos de estos costes indirectos no están sujetos a pago previo, como es el caso de los imprevistos. Otros casos son pagos periódicos, otros son pagos mensuales. Pero bueno, fundamentalmente la característica que puede diferenciar más este tipo de costes, o que introduce un elemento novedoso en este tipo de costes con respecto al que hemos analizado de los costes directos en el vídeo anterior, es el hecho de que perdón, estos costes sean periodificables o no. ¿Cuál es el concepto de periodificable? Pues hablamos de periodificación de costes cuando el gasto que se produce a la hora de considerar ese elemento, si ese gasto se imputa completo en el momento en que se produce, o se decala o se reparte su coste a lo largo de la duración de la obra. Esa es la diferencia. Entonces, hay gastos que no son periodificables, también costes indirectos que no son periodificables, como ocurría con los costes directos, como es el caso de la mano de obra indirecta. Lógicamente, lo que sí que puede haber es un porcentaje de dedicación a esa obra, pero
evidentemente, mensualmente y en función a esa proporción de dedicación, pues el gasto correspondiente a cada uno de estos de estas personas, pues se producirá en la obra. Es decir, si el jefe del grupo, por ejemplo, ha estado durante en un mes determinado un 30% de su tiempo dedicado a la obra que estamos analizando, pues su coste se imputará al 30%. Su coste mensual se imputará al 30%, pero se imputará ese mes. Si hay un mes que no le ha dedicado tiempo a la unidad, a esta obra, pues ese mes no se va a imputar coste del jefe de grupo. El jefe de obra sí, bueno, estaríamos hablando de los responsables que van que forman parte de la mano de obra indirecta, pues el porcentaje de dedicación que han tenido a la obra es el que se imputará mensualmente en función de ese porcentaje. Otro concepto ligado a costes indirectos operativos es el de las instalaciones generales. Cuando hablamos de instalaciones generales, estamos hablando de obras, en muchos de los casos que tenemos que realizar, de mayor o menor envergadura, que son necesarias a la hora de ejecutar la obra, pero que no se pueden imputar a una determinada unidad de obra, sino al conjunto, a la obra, digamos, en su conjunto. Es el caso, por ejemplo, del acondicionamiento del terreno previo que hacemos, pues para la zona donde vamos a plantar las casetas y las instalaciones de obra. Puede ser, por ejemplo, también el caso de la realización de un vallado de obra que aísle nuestra zona de obra del resto. De manera que los trabajos que se realicen, pues todos estén dentro de ese recinto vallado. Pues bueno, la ejecución de ese vallado de obra se podría considerar como un coste indirecto. Su ejecución, ¿son periodificables? Sí, porque tanto uno como otro son gastos que se van a producir en un momento determinado, pero cuya repercusión debe de realizarse, repartirse a lo largo de los meses de ejecución de la obra. Montaje y desmontaje de la grúa torre. Pues esos dos trabajos concretos, el de montaje y del desmontaje, que son necesarios realizar para luego poder disponer a lo largo de toda la obra de la grúa, pues esos trabajos se producen en un determinado momento, pero lo lógico es que su coste se repercuta a lo largo de duración del trabajo de la grúa. Si son 6 meses, pues 6 meses, 7 meses, los meses en los que la grúa está en funcionamiento. Instalaciones de casetas provisionales de luz. O sea, estamos hablando de instalaciones de lo que podemos denominar o poner como denominador común como instalaciones generales que son periodificables, es decir, son gastos, costes periodificables. Otro concepto es el de tasas de dirección. Eso puede ser habitual que en los pliegos de condiciones, cuando trabajamos con la administración, pues se contemple el hecho de que sea el contratista quien tenga que reservar ya una cantidad definida en ese pliego de condiciones o de prescripciones técnicas particulares de esa licitación, donde ya se indique que el contratista tiene que hacerse cargo de un importe para honorarios de dirección de obra. Pues el reparto de ese importe a lo largo de la obra, pues lo lógico es que sea pues en proporción a la producción que se vaya ejecutando. Parece claro que ha de haber una proporcionalidad entre la dedicación de la dirección de obra y el volumen de obra que se vaya ejecutando en cada mes. Pues estaríamos hablando de ese concepto. Equipos adquiridos, dices, son periodificables o sujetos a amortización del inmovilizado en el periodo de la obra. En realidad, el concepto de periodificación podemos asociarlo al de amortización. La amortización está ligada a una inversión. En este caso, por ejemplo, este caso de los equipos adquiridos, pues sí que parece claro que también podemos estar hablando de una inversión, como es un equipo informático, material de oficinas, herramientas, pero
lo dejamos en el ámbito de la periodificación y no en el ámbito de la amortización, porque cuando hablamos de inversión y de amortización estamos hablando más bien del activo no corriente, es decir, ya de instalaciones para el global de la empresa. Aquí, al circunscribirnos a instalaciones y elementos a utilizar y en principio amortizar, si no totalmente, en su mayor parte, a lo largo de la vida de la obra, pues entonces en vez de hablar de amortización hablaremos de periodificación. Y ese concepto lo dejaremos en el ámbito de los costes, es decir, en el ámbito del activo corriente. Yendo a nuestra famosa hoja, pues estaríamos considerándolos aquí dentro de la parte operativa y no dentro de gastos de amortización, aunque el concepto, repito, pues es similar. Simplemente pensemos que son equipos o inversiones, entre comillas, lo de inversiones, que se amortizan a lo largo de la obra, y a eso le vamos a llamar periodificación. Hay otros conceptos que claramente no son periodificables. Los alquileres, consumos, es decir, lo que vayamos consumiendo mes a mes durante la ejecución de la obra. Son costes indirectos porque el alquiler que paguemos de unas instalaciones pues no se puede repercutir a una unidad de obra en concreto, pero sí al conjunto de la obra. Y además son consumos. Lo lógico es que se carguen en función y en el momento en que se produzcan. Estamos hablando de alquiler de los locales, vehículos, trabajo de la grúa torre. Hemos hablado del montaje y del desmontaje, pero a lo largo de la vida de la obra la grúa torre pues va a tener unos consumos de electricidad, pues incluso va a estar una persona dedicada a su manejo. Pues esos gastos, los gastos correspondientes a esos conceptos, se han de cargar en el mes corriente, en el mes que se está considerando, no se periodifican. Pequeña maquinaria, reparaciones, limpieza, etcétera. Otros gastos que sí pueden ser periodificables pues son sobre todo por ejemplo los seguros. Todas las obras, por pliego o por propia precaución de la empresa, pues deben de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil al menos, y puede ser que en muchos pliegos de las licitaciones pues se exija además un seguro todo riesgo y construcción. Seguro al que se hará frente, estará sujeto a unos pagos puntuales al principio, al capital de la obra, pero que su repercusión hay que repartirla a lo largo de toda la obra. Luego estamos hablando también de un concepto periodificable. Y finalmente un concepto que podemos englobar dentro de un capítulo de imprevistos, que son provisiones de fondos hasta el final del periodo de garantía. ¿A qué hacemos referencia con esto? Pues hacemos referencia a una reserva que hacemos normalmente de resultado, una reserva de resultado que hacemos durante la ejecución de nuestra obra para hacer frente a posibles siniestros materiales que tengamos que reparar. Ya lo analizaremos. No es un concepto periodificable, es un concepto algo diferente al resto de conceptos de costes indirectos, porque en realidad es como una reserva provisional que hacemos y de la que echamos mano en función de las necesidades a lo largo de la obra, si van saliendo imprevistos que suponen un coste. Al final, si queda un resguardo de esa reserva, pues cuando pase el periodo de garantía, pues aparecerá como un resultado remanente en nuestra obra. Y si hemos hemos consumido la globalidad de esa reserva y más, pues lógicamente esa reserva se convertirá ya en el resultado negativo. Quiero decir, ya será un cargo, ya no será una previsión, sino un cargo real al que habrá que añadir además los sobrecargos que se hayan producido por encima de esa reserva. Bien, pues no vamos a analizar todos los costes indirectos, porque además sería reiterativo, pero vamos a centrarnos en el análisis de los ejemplos que puedan suponer pues una mayor complejidad o el manejo de mayor número de parámetros, y el resto de conceptos pues posiblemente entrarán o formarán parte del que vayamos a analizar. El tema de la mano de obra indirecta pues se quedará en el ámbito de la mano de obra, tal como la manejamos
la manejamos en el anterior, o sea, con lo cual yo creo que será vamos a buscar un ejemplo que sea suficientemente significativo del global de costes indirectos. Sí. Para ello, pues tomemos coste periodificable, en el caso, por ejemplo, de las instalaciones generales, pues pensemos en la ejecución de un vallado de obra que sea necesario, con lo cual introduciremos ya el concepto de periodificación y le añadiremos además dentro de ese mismo análisis la reserva de imprevistos. Identificaremos de manera que vamos a ver un poco cómo operaríamos en una obra con los costes indirectos relacionados con el vallado de la obra y la reserva de imprevistos. Ya digo, cualquier otro concepto, el resto de conceptos son mucho más simples y estos dos van a englobar el conjunto de parámetros que tengamos que analizar. Pues vamos a ello. Vamos a suponer efectivamente que hemos de realizar un vallado. Cuando hablamos, esto no va a ser una unidad de obra, estamos hablando del vallado perimetral de la parcela en la que se ubicarán las instalaciones provisionales de obra. O sea, no es una unidad de obra como tal porque no está contenida en nuestro proyecto, con lo cual no va a ser abonable, no vamos a tener una producción asociada. Tendremos una medición que vamos, pero estaremos hablando de 235 metros lineales de vallado. En este caso prevemos un vallado de 235 metros, pero no va a ser un concepto ligado a producción, sí a coste, pero no a producción. Bueno, pues vamos a ver primero, vamos a hacer una programación de su ejecución. Lo lógico es que el vallado de obra se haga al principio, pero como estamos trabajando sobre ejemplos ficticios, pues vamos a suponer que no es al principio. Estamos hablando de que hacemos un 51% de la unidad de obra el primer mes, hacemos un 20% el segundo mes y así sucesivamente hasta completar el global de la obra. Vamos a reflejar a nivel de costes exactamente tal como hicimos con un coste directo. No estará sujeto a una producción como tal porque no tenemos un precio, no vamos a recibir un ingreso, pero sí que vamos a ver cómo analizamos los costes ligados a esta inversión, a esta unidad de obra. Pues vamos a ello directamente, como hicimos la otra vez, al capítulo correspondiente. Primero analizaremos los materiales y tal, pero bueno, antes que nada vamos a hacer uso de esta parte del cuadro que ya intuíamos o veíamos cuando analizábamos. Recordemos que el formato de análisis de todas las unidades básicas va a ser siempre el mismo, estamos trabajando siempre con el mismo archivo, con lo cual, pues lo que ocurre es que hay apartados que no habíamos utilizado hasta ahora y hay incluso apartados que no utilizaremos de momento, que utilizaremos, por ejemplo, cuando analicemos el parque de maquinaria. Pero el formato es siempre el mismo. En este caso, pues ya digo, vamos a hacer uso de esta parte de nuestro cuadro, de nuestra pestaña que no habíamos utilizado, que es el que llamaremos de gestión de costes. Hemos de indicarle a la aplicación si estos trabajos son periodificables o no. No lo hacíamos en el caso del coste directo porque sabíamos que no eran costes periodificables, se cargaban, digamos, iban directamente al coste en el momento en que se ejecutaban. Aquí sí que vamos a indicar que se trata de costes periodificables. Hablando de periodificación en el sentido que hemos comentado anteriormente, pues se lo hemos de indicar a nuestra aplicación. Además, le tenemos que decir si son periodificables, lo son por tiempo o por producción. También se lo hemos de decir. ¿Qué significa por tiempo o por producción? Por tiempo significa que en el momento en que se produce el gasto, la repercusión del coste asociado se realiza por partes iguales en función de los meses que quedan para la finalización de la obra. Y si es por producción, ese reparto se hace en función de la producción de la obra. Es decir, cargaremos más cuando más produzcamos y cargaremos menos cuando menos produzcamos. Es un criterio, no es el mismo, pero conceptualmente o desde el punto de vista de
de que sea de que sea más o menos razonable. Puede ser tan razonable el hecho de hacer la periodificación por tiempo como por producción. Hemos de elegirlo. Nuestra aplicación contempla ambos. Evidentemente, si estamos contemplando uno, no se puede contemplar a la vez el otro, pero hay que elegirlo. En primer lugar, luego analizaremos también el caso de la producción. Pero vamos a ver en un principio que lo hacemos por tiempo. ¿Esto qué significa? Pues bueno, vamos a la programación que hemos hecho de nuestra inversión, de la ejecución de este vallado. Este 51% que tenemos previsto hacer de los 235 metros lineales en el primer mes, el coste asociado a ese 51%, es decir, a los metros que supongan ese 51%, lo repartimos a lo largo de todos los meses, digamos, por partes iguales. Vamos al segundo mes. El segundo mes tenemos previsto hacer un 20% de ese vallado. Bueno, pues el 20%, la repercusión del gasto correspondiente a ese 20%, lo haremos desde este mes hacia lo siguiente. Evidentemente no lo haremos en el anterior. Ese 10% que tenemos previsto el tercer mes, pues lo mismo. La repercusión del coste relacionado con ese 10% lo repercutiremos por partes iguales en los meses que quedan de ejecución de obra. Y así sucesivamente. Ese es el criterio de periodificación de los costes a medida que se van produciendo, que llamaremos costes directos de ejecución, pero los repercutiremos dentro de nuestra casilla de costes directos de nuestro famoso cuadro de infocifras de esa forma, repercutiéndolo y repartiéndolo a lo largo de los meses que quedan para la terminación de la obra. Eso sería en el caso de periodificación por tiempo. ¿Qué pasaría si hiciéramos? Bien, y ahora analizaremos los costes y llegaremos al final y como habremos periodificado en función del tiempo, pues nos saldrá una repercusión de lo que llamaremos coste directo, pues ya, digamos, modificada en función de esa periodificación que hemos introducido. Y saldrá esto, lógicamente el coste directo final, salen pues 82.449 euros, será el mismo que el gasto que habremos producido, pero la proporción que habremos hecho cada mes de ese gasto, o el reparto, la programación, no se corresponderá con la de los costes. ¿Qué ocurre si ahora decimos, no, vamos a hacer una periodificación, pero la vamos a hacer por producción, no por tiempo? Vamos a ponerle sí producción y no a por tiempo. Lógicamente va a ser en función de qué se va a hacer ese reparto, pues lo mismo. Recordemos que en el primer mes tenemos un 51% de obra de este vallado ejecutado. No, de momento es una previsión, tenemos previsto. Es verdad que este mes lo tenemos cerrado, pero ahora entraremos en el análisis del mes cerrado. Fijémonos de momento en la previsión que teníamos de antemano, ese 51%. Entonces, ¿cómo hacemos el reparto? Pues decimos, ese 51%, o sea, supone un gasto, el gasto que tendremos medido en función del análisis que hagamos luego de materiales, mano de obra y tal. Pues ese 51% vamos a repercutir el primer mes. Aquí lo que tenemos es la programación de la producción. Recordemos que estamos dentro de una obra que sí que tiene producción. Sus unidades de obra mes a mes tenían producción. El primer mes ya era una producción realizada y ejecutada y el resto eran previsiones, pero sí que tenemos una distribución de toda la producción de esa obra. Y esa distribución en su conjunto, en todas las unidades de obra, cuando analizamos el coste directo lo hicimos de una sola unidad de obra. Vimos que esta obra estaba compuesta de dos. Bueno, pues en nuestro caso en concreto del ejemplo, en el conjunto de las dos unidades de obra, la proporción que hemos hecho de producción en cada mes han sido la siguiente. O sea, en el conjunto de la obra, el 19, el 21, el 25, 38, tal. Total, evidentemente, 100 hasta el final. Bueno, pues ese 51% del coste que suponga la ejecución de ese vallado
le aplicaremos la siguiente proporción. El 19% de ese coste lo repercutiremos el primer mes, el 21 el segundo, el 25 el tercero, el 18 el tal. Así y así sucesivamente. Es decir, haremos un reparto proporcional en función de la producción que hagamos cada mes. Entonces, eso lo haríamos con el primero. ¿Y qué hacemos con el segundo? Que también estamos periodificando por producción. Pues lógicamente no vamos a repercutir este 19%, porque ese 19% fue anterior. Perdona, que me he saltado. Este 19% es anterior. Pero si quitamos ese 19% a la producción que queda por hacer, o sea, al conjunto de la producción que nos queda por hacer, tendremos que repartir sobre esa producción que nos queda por hacer, que es en concreto el 81%, tendremos que repartir ese 20% en función de la proporción que tengamos sobre ese 80% de cada mes. Y así sucesivamente. Haremos un reparto proporcional en función de la producción que quede por ejecutar. Bueno, pues con eso obtendríamos en el cuadro de abajo, hemos puesto ya que ahora la producción la periodificación la hacemos por producción, pues vamos al cuadro de abajo y al cuadro de abajo nos habrá hecho otra distribución. Evidentemente la suma del coste global tiene que ser los 82.449, pero habrá habido una distribución distinta a la periodificación que habíamos establecido por tiempo. Cualquiera de las dos es válida. De ahí que hayamos utilizado este ejemplo en el que de alguna forma podemos complicar más o menos el análisis. Es, digamos, un ejemplo que puede suponer pues, de mayor complejidad. Bueno, volvamos a la situación de periodificación por tiempo y vamos a empezar a analizar. Bueno, antes de continuar, recordamos que también estábamos analizando el concepto de imprevistos. ¿Qué significa el concepto de imprevisto? Pues que nosotros nos vamos a reservar como coste provisional, un 4%, que hemos fijado aquí, un 4%, podríamos haber fijado un 3 o un 10 o lo que fuera, un 4% de nuestra producción, de la producción que vamos haciendo mes a mes, como reserva de resultado de cara a posibles siniestros, o sea, de posibles imprevistos que nos obliguen a tener unos gastos para su reparación. Ese es el concepto de esa reserva de imprevistos. Ahora veremos cómo la aplicación trata esa reserva y finalmente veremos la repercusión que tiene en nuestro cuadro final. Recordemos que nosotros estamos persiguiendo también en este caso de los costes indirectos, ver la influencia o la aportación que esta unidad básica que estamos analizando tiene sobre el cuadro. Digamos, este cuadro está asociado a cada unidad básica y el global de nuestra empresa será la suma de este cuadro. El cuadro global de la empresa será la suma de estos cuadros para cada unidad básica. Luego, siempre estamos hablando del mismo formato y estamos persiguiendo ver cuál es la influencia de cada una de las unidades básicas en nuestro cuadro. Bueno, pues ya vamos a analizar, como hicimos con cualquier unidad de obra, pues el coste ligado a materiales, mano de obra, maquinaria y subcontrata. Identificación de esta unidad básica, pues está clara. Estamos trabajando el contrato vinculado, es la obra singular fase A, la referencia del contrato es la que le dimos a la obra 00001-2021 y le vamos a llamar aquí, bueno, pues obras indirectos de obra imprevistos orden 1. Ya tenemos perfectamente localizada esta unidad básica. Y dentro de esa unidad básica, recordemos que poníamos apellidos pues, a los materiales, le dábamos un orden. Pues empecemos por el concepto de materiales, el primero de ellos, pues lo mismo que hicimos en el otro caso, es el mismo cuadro, el mismo formato. Vamos a suponer, en este caso estamos hablando de un vallado metálico tejido en rollos que podemos de entrada adquirir completamente al principio. Si tenemos capacidad de almacenarlo, pues lo compramos al principio, hacemos un pedido porque este material, recordemos, es almacenable. Así se lo hacemos indicar a nuestra aplicación, es almacenable, y entonces, bueno, pues si necesitamos 235, pues compramos 220 al principio.
Recordemos que eso lo analizamos así en la vez para los costes directos también. Bien, tenemos identificado nuestro suministrador por su código que sería su CIF y que tendremos la ficha correspondiente abierta. Recordemos que estas fichas o está asociada a cada parámetro. Aquí toda la referencia recoge la retahíla hasta identificar exactamente el parámetro que estamos analizando, que son los materiales 001 de esta unidad básica, que es este coste indirecto. Este cuadro resultado de los datos que pongamos aquí. Aparecerán las facturaciones que nos haya hecho este señor, más las que tiene previstas, con todo su detalle. Bien, esto lo medimos por metros lineales y tenemos unos precios por metro lineal concertados con el suministrador. A efectos únicamente de mostrar la flexibilidad de nuestra aplicación, de que podemos introducir y modificar los datos a medida de que estas modificaciones se vayan produciendo, pues le ponemos que el primer mes el metro lineal de rollo vale 45, el segundo 35, el tercero 40, el tercero... En fin, podemos hacer la combinación. Lo lógico es que hayamos concertado un precio con este señor a lo largo de la obra. Pero bien, tenemos unos rendimientos teóricos. En un principio vamos a suponer que siempre hay un pequeño desperdicio de material, y entonces por cada metro lineal que ejecutemos real de esa unidad, pues vamos a necesitar 1,05 metros lineales. En el segundo mes 1,08, el tercer mes 1,05, 1,07, 1,05, en fin, ya son previsiones. Lo lógico es hacer pues una previsión, por ejemplo, pues esta, la del 5% para toda la obra. Como hemos comprado el material, el suministrador no lo ha de facturar, nos lo factura, tenemos una forma de pago con él, llegamos a nuestro indicador del saldo de deudores acreedores con nuestra parte de IVA, tal como hacíamos exactamente en el caso anterior, y bueno, por ese lado está facturado. Vamos a ver el primer mes cuántos metros lineales está. Pensemos que ya todo nuestro análisis, en nuestro ejemplo, hemos considerado el primer mes ya cerrado. O sea, es un mes pasado en el que ya los datos que figuran ahí son los reales e inamovibles. En este caso en concreto, este mes hemos hecho 128 metros lineales. ¿Cuántos teníamos previstos? ¿Cuántos teníamos previstos hacer? Pues bien, en nuestro principio, tal como lo teníamos, hemos hecho 120 metros lineales, que es lo que hemos puesto aquí, perdón. ¿Cuánto teníamos en nuestro principio? Pues los que fueran, pero hemos consumido 128. Teníamos previsto un 51%. ¿Qué supone esos 128? Esos 120, perdón, los 120 que de lo que hemos... En este cuadro de producción no estamos hablando de precios, pero sí que estamos hablando de mediciones. Tenemos 235 metros lineales a ejecutar y hemos hecho 120 el primer mes. Entonces, esos 120 suponen pues un 51,06, un poquito más de lo que teníamos previsto. Luego, evidentemente, hemos de hacer hemos de rehacer las previsiones de lo que queda por ejecutar para que la suma final tiene que ser 100, lógicamente. Bien, entonces, ¿y qué gasto hemos hecho de los rollos que hemos utilizado? O sea, de esos 220 metros lineales que hemos utilizado, ¿realmente qué gasto hemos hecho? Pues hemos hecho 128 metros. ¿Eso qué significa? Pues que del teórico sabíamos que había un desperdicio. O sea, hacemos 120 reales, ya aquí teóricamente ya dábamos un 5% de material que podía desperdiciarse, ¿no? En realidad ha sido algo más. El rendimiento teórico, el rendimiento real nos dice que hemos consumido un 7% y no un 5% más. Bueno, pues ese rendimiento, imaginemos por lo que sea, que ya es el que nos tiene que hacer replantear si cambiamos las previsiones de rendimiento para los meses que quedan para la ejecución del resto de vallado, o seguimos manteniendo lo que teníamos previsto. Eso ya es un análisis que hace el jefe de obra. Lo pide la aplicación.
Pero es que el jefe de obra tiene que saber siempre el horizonte de coste de su obra, con lo cual, al analizar las desviaciones que se producen mes a mes cuando cierra digamos, el mes vencido, el mes ejecutado, pues tiene que hacer ese análisis. Si esa pequeña desviación es sistemática o es coyuntural. Si es coyuntural, pues mantiene las previsiones que tenía y ya está. Y si es sistemática, pues a lo mejor lo que hace es modificar esas previsiones. Bueno, pues los indicadores de gestión que están ligados a este parámetro de esta unidad básica son, por un lado, el famoso saldo deudores-acreedores, que irá a su correspondiente fila, el coste directo de ejecución. Ojo, coste directo de ejecución. No es el que va a ir al coste directo. Le llamamos de ejecución cuando, tanto aquí como en el coste, cuando analizábamos las unidades de obra. Allí sí que el coste directo de ejecución era el coste directo de ese parámetro. Aquí no, aquí recordemos que ese coste, ese gasto, que sí se ha producido, es un consumo que se ha producido este mes, está sujeto a una periodificación. Ahora veremos cómo actúa la periodificación. Bueno, directamente todos los costes que figuren de todos los elementos y parámetros que consideremos aquí forman parte del coste. No es el coste directo, es el coste directo de ejecución. Nuestra aplicación, tal como ya hace aquí ya lo ha hecho, ha de ser capaz de periodificar esos costes. Evidentemente, la suma final de los costes directos será igual a la suma final de los costes directos de ejecución. Lo que variará es el reparto mes a mes. Si hacemos una periodificación por tiempo será así, y si la hacemos por producción, pues variará mes a mes, pero la suma global también se mantendrá. Eso lo tenemos claro. Bien, pues como decía, volvemos a nuestro primer material. Y entonces tenemos que este es el coste directo de ejecución. Al ser un material almacenable, pues también hay una variación de existencias. Variación de existencias que también hemos de considerar como indicador de gestión que tiene que ir a nuestro famoso cuadro. Bueno, con eso se termina el primer material. Material segundo. Material segundo, estamos hablando, bueno, también vamos a suponer que ponemos hormigón de limpieza. En este caso, lo mismo. Tenemos unos rendimientos, un precio, un suministrador y unos consumos. Unos consumos que varían en función de lo que estaba previsto. Por ejemplo, hemos consumido 57 en vez de 54, con lo cual el rendimiento real ha sido de 0,48 en vez de 0,45. Eso nos ha de hacer pensar si movemos las previsiones el resto, las mantenemos, en fin, todo eso exactamente igual. Y lo que pasa es que aquí sí que ponemos que el hormigón, así como en el otro, al ser el ejemplo ficticio, decíamos que el hormigón era ficticiamente almacenable, cosa que es imposible, al menos hoy en día, pues y me imagino que siempre, pues aquí ya le ponemos que no. Al no ser almacenable, lógicamente no podemos tener existencias y los pedidos tienen que ajustarse a los consumos. Con lo cual, pues también este segundo material pues alimenta los indicadores de gestión de los saldos de deudores acreedores. Esto es el coste directo de ejecución, que recordemos que luego al final en nuestra hoja resumen, o sea, en nuestra tabla resumen ya viene retocado por la parte correspondiente de la periodificación. Y bueno, y nada más, porque existencias no hay. Tercer material, el mortero tisotrópico, que se mide por kilos. Aquí tenemos los rendimientos, tampoco es almacenable, lo mismo. Mano de obra, pues tal como hicimos, es el mismo caso que analizamos en el coste directo. Nos apoyamos en esta pestaña auxiliar, y en ella pues primero tenemos unas previsiones de precio horario y de horas previstas mes a mes, que luego ya en el primer mes se convertirán en horas reales que se hayan consumido de los distintos trabajadores y que reflejaremos aquí. Con lo cual, si en un principio teníamos previsto
que el primer mes íbamos a tener 306,82 horas de mano de obra y un precio horario previsto de 18,03, pues después de todo el análisis del primer mes vemos que el precio horario es de 20,96 y el número de horas 308, algo más. Ya directamente nuestra aplicación recogerá para ese primer mes los datos que hayan sido reales y seguirá manteniendo para el resto las previsiones. Estas previsiones. Estos datos que los analizábamos, como os acordáis, con esta tabla referida a cada uno de los trabajadores, cada trabajador en recursos humanos tiene su ficha correspondiente, pues también vendrá recogida aquí y esto alimentará la parte correspondiente al saldo de deudores acreedores, en este caso por salarios y el otro por la hacienda pública por retenciones, y el coste directo de ejecución, que recordemos también estará sujeto, como los anteriores, a la periodificación. Suponiendo que tuviéramos, que la mano de obra tuviéramos otra más personal puesto, también lo analizaríamos en la parte de abajo de esta ficha, o sea, de esta pestaña, y lo mismo. Supongamos que no utilizamos maquinaria propia, en nuestro caso, y que sí que utilizamos maquinaria externa. Tenemos una retroexcavadora mixta a la que con la empresa que nos la alquila por horas tenemos concertado un precio y una estimación de dedicación y ya durante este mes hemos tenido, porque recordemos, estamos cerrando el primer mes, ya la medición de ese mes ya es la exacta que se haya producido, pues también tenemos nuestro saldo de deudores acreedores y el coste directo de ejecución. Vamos a suponer, tenemos una cesta telescópica, es el mismo caso, otra máquina, y vamos a suponer que también tenemos un subcontratista que es el que nos hace, que le medimos por metro lineal. Que, aunque los materiales los pongamos nosotros y esa máquina auxiliar, pues el resto de la unidad de obra se la pagamos por unidades, o sea, por metros lineales, se la pagamos al subcontratista. Entonces hay unas previsiones y unos metros realmente ejecutados que le vamos pagando, o sea, un precio que tenemos establecido con el subcontratista, este nos irá facturando. Sabemos que si subcontratamos toda la obra a un subcontratista, toda la formulación anterior de los parámetros anteriores sobra, basta con esto. Tenemos concertado un precio, nuestro subcontratista aporta materiales, mano de obra y maquinaria, pues directamente con un apartado como esto es suficiente para hacer todo el análisis de coste. Pero bueno, en nuestro ejemplo lo hemos complicado de la forma que hemos visto. Pues nada, tenemos también la parte correspondiente al coste directo de ejecución y la parte correspondiente, o sea, el indicador de gestión correspondiente al deudores acreedores, ya que tendremos una fórmula de pago con este subcontratista. Bueno, pues llegamos a nuestro cuadro final. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro cuadro final? Que es este cuadro es el que sí alimenta ya directamente nuestro cuadro de infocifras. O sea, estas cifras que vienen aquí van directamente a conformar el cuadro que tenemos aquí y que es el que necesitamos obtener, como recordamos. Pues bien, en primer lugar no tenemos producción asociada, tenemos un coste directo que aquí ya viene periodificado, recordemos que lo hemos periodificado por tiempo y da ese reparto de costes. Si lo periodificamos por producción, recordemos que variaba esa distribución mensual. Recordemos que aquí, por ejemplo, que aquí teníamos 15.000 y ahora son 5.000 tal, pero la suma global siguen siendo los 82.449 del total del coste de ejecución de esa unidad. Bien, sigamos poniendo por tiempo, con lo cual indicamos a nuestra aplicación que no es el caso, o sea, que vamos a periodificar por tiempo y no es el caso de la por producción. Cuando hablamos por producción es la producción de la obra, de la producción de la obra. Bueno, la variación de existencias es así, que habrá venido directamente en concreto del material que habíamos considerado almacenable.
Y bueno, el saldo de deudores acreedores es la suma de todos los saldos de deudores acreedores de todos los parámetros que hemos analizado más arriba. Y luego tenemos este elemento novedoso que es el que vamos a analizar, que denominamos, que evidentemente también recogemos en nuestra, lo recogemos globalmente en nuestra famoso cuadro, ¿no? Lo recogemos exactamente aquí. Y que viene, ¿qué es lo que nos viene a indicar? Le llamamos ajustes por periodificación y por provisiones. Bien, por periodificación lo que viene es a introducir las correcciones que hacíamos del coste directo en función de esa periodificación que hemos introducido. En nuestro balance hemos de indicarlo. En nuestro balance hemos de indicarlo. Es un concepto que opera en el balance de una forma similar a cómo hacen las existencias. Es decir, es como las existencias son aquellos elementos que no hemos utilizado para el consumo, y, es, digamos, consecuencia de la gestión de almacenes, porque tenemos almacenes, hay una serie de elementos que en un determinado momento no estamos utilizando en el consumo, los utilizaremos más adelante, pero no, con lo cual los estamos valorando y descontando de ese consumo. Y por lo tanto no estamos cargándoselo a la obra como un coste. Aquí hacemos lo mismo. Es un concepto que opera de más o menos de la misma forma. O sea, es un coste que se ha producido, o sea, es un consumo que se ha producido. Conceptualmente es la misma forma, pero es un poco a la inversa. No es un consumo producido, sino que es un consumo que se ha producido, pero que no lo quiero implicar en el coste. Tampoco lo quiero implicar en el coste, como no quería implicar en el coste, en el caso de las existencias, el pedido que me quedaba en el almacén. Pues ese elemento es el que viene a corregir ese coste que no nos estamos introduciendo en ese momento. Y lo hacemos provisionalmente porque después sí que nos lo introduciremos a lo largo de la obra. De hecho, evidentemente, la suma de todos estos conceptos a lo largo de la obra ha de ser cero, porque lo que descuente en un momento determinado lo voy cargando en el resto durante el resto de la obra. Luego, es un concepto, no es un concepto inventado, es un concepto que realmente hay que tener en cuenta en el análisis. Evidentemente, si la periodificación se hubiera hecho por producción, el concepto funciona igual. Las cifras serían distintas porque las cantidades a introducir, las cantidades correctoras a introducir mes a mes variarían. Volvemos a nuestra situación final, variarían. O sea, esas cifras no coinciden con las anteriores exactamente, pero si ahora resulta que sumamos el global, pues seguirá siendo cero. Eso en cuanto a los ajustes por periodificación. Los ajustes por periodificación que hemos comentado, que sigamos poniendo aquí un no, para que nuestro análisis sea como lo teníamos desde un principio. Y este es el concepto que llamamos ajuste por periodificación. Y en provisiones, bueno, en provisiones, recordemos que la provisión era un colchón que nos estábamos reservando mes a mes para los posibles imprevistos que se pudieran producir. Vamos a suponer, porque así lo está tratando la hoja esta, a los efectos de estas provisiones, hemos mezclado dos conceptos, porque las provisiones en sí ya son una unidad básica que analizaríamos y con el jefe de obra tendría ahí y introduciría contra esas provisiones los imprevistos que él creyera oportuno, que querían por lo que realmente fuera imprevisto o lo que, porque luego los otros imprevistos o lo que realmente el jefe de obra decida, pues lo puede ir cargando directamente en la obra sin ir contra ese colchón. Pero bueno, vamos a suponer que este vallado fuera contra ese colchón. ¿Qué ocurre? Que hemos de tener en cuenta que nosotros hemos reservado, recordemos, un 4% de nuestra producción para conformar ese colchón. Y que yo voy a ir erosionando ese colchón a medida que me vaya cargando costes de esos imprevistos. Recordemos que
los imprevistos tienen que ver con el resultado. Es un sobrecoste que yo me estoy cargando. Luego estamos hablando que sobre un coste periodificado, ese sobrecoste, ese coste lo tengo que descontar del coste periodificado, no del coste, lo tengo que considerar también periodificado, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que yo voy teniendo un gasto, no hablamos de gasto, estamos hablando de coste directo. Ese coste directo ligado a este imprevisto me lo voy a ir descontando del colchón que me voy formando mes a mes. Creo que ahora lo he dicho bien. De todas formas, con el ejemplo, a medida que vayamos avanzando, lo entenderemos mejor. ¿Qué ocurre? Que yo me he cargado un coste del 6,090, perdón, de 6.090, coste directo. No es el gasto ha sido mayor, pero ese coste. Luego, yo ese coste me lo descargo del 4%. Y el 4% habrá sido lo que sea, pero en realidad, digamos, esa previsión que yo me estoy haciendo cada mes es del 4% de la producción y el coste tiene que ir contra ese 4%. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Pues al final, mes a mes de esa provisión, yo me estoy descontando el coste que he tenido. Mes a mes me habrá, cada mes que he ido produciendo, digamos, un 4% de esa producción ha ido a incrementar el concepto de previsión y por contra se me ha descontado la parte correspondiente al coste directo de ese mes. ¿Hasta cuándo? Pues puede ocurrir que llegue un mes en el que ese colchón se me ha quedado a cero. De cero no puedo bajar, con lo cual ya ese colchón se me ha quedado a cero. Todo ese coste ya me lo he comido. Y si ha habido algo más, pues irá ya directamente al resultado negativo. Y el mes siguiente puedo seguir haciendo colchón y me puede hacer exactamente la misma operación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Evidentemente, en provisiones, al final, si he consumido todo el colchón, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues esto ha sido cero. Y esos 15.000 euros del último coste directo ya no lo he podido descontar de nada. Eso ha ido directamente a mi resultado negativo porque ya no tenía más colchón de donde descontar. Con estos 14.000 y pico he consumido el colchón que tenía y ya se me ha ido al garete. O sea, ese imprevisto ya supone, de entrada, hasta que yo he llegado a cero, ya supone un 4% de la producción, el 4% de la producción como resultado negativo. Y además, como ya no me ha generado, ya no tengo esa reserva, pues el resto de coste directo que me ha venido después, pues ha ido a empeorar ese resultado. ¿Qué hubiera ocurrido? O sea, es decir, nos hemos comido todo el colchón en este caso. La prueba la tenemos en que antes de acabar la obra, que la obra acababa en julio, pues nos hemos quedado a cero. Y evidentemente más de cero ya no hemos podido. Es decir, la aplicación tiene que darse cuenta cuando empieza a ser negativo esa reserva y ya no puede contabilizarla, no puede contabilizar una reserva en negativo. Estamos hablando de un colchón en positivo, de un resultado en positivo que me he dejado ahí en reserva. O sea, que con ese 4% no ha habido suficiente para absorber el coste global de ese vallado que hemos asociado a un siniestro imprevisto, como si se tratara de un imprevisto de la obra. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez del 4% le hubiera puesto, por ejemplo, el 10% de reserva? Vamos a suponer que en vez del 4% le he puesto el 10% de reserva. Evidentemente he generado más colchón. ¿Ha sido suficiente para absorber el coste de este imprevisto? Pues vamos a verlo. Volvemos otra vez aquí a nuestra tabla y vamos a sumar los datos. Y decimos, pues sí, ha sobrado un montón. 76.000 y pico. Bueno, ¿y qué ha pasado con eso?
O sea, nos hemos reservado mucho resultado. Nos hemos reservado mucho. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, recordemos que teníamos un plazo de garantía. Es decir, que si durante el plazo de garantía no se ha producido ningún otro siniestro ni nada más, ni he tenido ningún consumo, al cabo de los 12 meses yo tendré una vuelta en positivo de mi resultado. Recordemos que esto era en negativo, significaba menos coste. Luego, en mi cuadro de infocifras, que me reflejará exactamente el tema como lo tendría previsto, pues llegará un momento en que al final me sale en negativo aquí, con lo cual el resultado, la caja generada, y en este caso el resultado, se me incrementará en esos 75.000 euros. O sea, en función de esa reserva, si me queda parte de la reserva al cabo del final del periodo de garantía, se me convierte en resultado. Bien, pues este es el caso quizá más complejo que podemos analizar de costes indirectos. Cualquier otro puede quedar englobado en algunos de los apartados que hemos analizado aquí. Supongamos en ese caso que los costes indirectos, vamos a deshacer esto que teníamos, ahora es un 4%, vamos, si aplicamos el 4%, evidentemente al final no recuperamos ningún resultado, porque hemos consumido ese colchón mucho antes. Bien, con esto hemos analizado, recordemos, el caso más complejo que se nos puede dar de costes indirectos. Cuando estemos hablando de mano de obra indirecta, pues exclusivamente nos estaremos trabajando en este cuadro. Si estamos trabajando cualquier otro, el de las tasas de dirección de obra, pues lo mismo, ya estaríamos hablando de conceptos muy puntuales ligados a temas facturables o no facturables o a análisis. Igual los no periodificables son bien sencillos, porque eso sí que serán facturas que llegarán cada mes y que tendrán nuestros proveedores, y el tratamiento que le daremos será exactamente igual que el que hemos hecho aquí y en los costes directos. Bien, con esto obtenemos el cuadro de infocifras ligados a, supongamos que hemos analizado todos los costes indirectos. Evidentemente solamente hemos analizado este ejemplo, pero vamos a suponer que los hemos analizado todos. Luego tendríamos nuestro cuadro de costes ligado a los indicadores de gestión, como digo, ligados a estos costes indirectos. Bien, recordemos, ya tendríamos entonces el cuadro correspondiente a las unidades de obra, más el cuadro correspondiente a las unidades de los costes indirectos, pues ya tendríamos el cuadro global de la obra. El cuadro global de la obra es la suma de todos ellos. Evidentemente aquí ya recogeríamos la producción ligada a la obra. En este caso era externa, que recordemos que la facturábamos entera, los costes directos y los indirectos, y los saldos de acreedores y tal, con lo cual la parte correspondiente de existencias, la parte correspondiente de los ajustes por periodificación y por provisiones, y tendríamos tanto la cuenta de resultados a origen en el mes que tenemos cerrado, los conceptos de balance. Recordemos que con esto se nos conformaba la parte de balance que estamos analizando a nivel de obra, ¿eh? No, hay conceptos a nivel de empresa, hay muchos conceptos más, pero esta es la aportación al balance de la obra. Y bien, podemos ver algún análisis que podamos hacer aquí. Evidentemente los gastos de estructura del global de la empresa, podríamos pensar en una repercusión en función de algo a cada uno de los elementos que analicemos. Aquí los gastos de estructura no los estamos considerando, los estamos quedando fundamentalmente a nivel operativo. Pero sí que podemos establecer, decir, vamos a ver, ¿esta obra nos interesa hacerla o no nos interesa hacerla? ¿Le aporta a la empresa por sí misma o no le aporta a la empresa por sí misma? ¿A la empresa le cuesta dinero hacer esta obra o no le cuesta dinero hacer esta obra? Bueno, pues con el análisis lo tenemos claro. De entrada es una obra que tiene una producción prevista de 1.594.000 y a la que le vamos a sacar un resultado de 260.000 euros. Que eso ya es si 150.000 son 10%, pues estaríamos hablando ya de un 17, un 18% de resultado. Eso es un resultado positivo, o sea, evidentemente le aporta a la obra. Recordemos que no le hemos cargado la parte correspondiente a los gastos de estructura que las empresas suelen cargar a sus
unidades de producción, en concreto a la obra. Pensemos que a lo mejor le carga un 10%. Imaginemos que de este resultado de aquí, el resultado real que aportaría la obra al conjunto de la empresa supusiera sumarle un 10% más de los costes. Eso significa 150, ¿esto que suma? 1.594.000, pues 160.000 euros. Pues si le quitamos 160.000 euros a esta obra, pues nos queda todavía un resultado positivo que ya podría asemejarse al BAI de 100.000 euros. O sea, sí que nos interesa hacer esta obra, por sí misma y para el conjunto de la empresa, por los costes del conjunto de la empresa. Pero curiosamente vemos que va a ser una obra que de momento, luego al final, lógicamente, la tesorería coincidirá con el resultado, lógicamente. Pero en medio, pues va a tener unos vaivenes de tesorería. Y de hecho, al principio va a necesitar tesorería porque de entrada aquí va a tener un agujero el tercer mes que va a suponer, bueno, la tesorería la va a tener en negativo los 4 primeros meses, pero en concreto en el tercer mes va a tener un agujero de 250.000 euros que tendremos que cubrir con la caja del resto de la empresa. Luego, pero vamos, en principio esto es lógico que ocurra por los calendarios de cobros, de pagos, tal, es decir, en función de las hipótesis que cada contrato tenga, o sea, de las hipótesis de lo que las formas de cobros y de pagos que se tengan en este contrato, pagos a proveedores y cobros de la administración, de los clientes, pues podremos tener posiblemente pues al principio unos problemas de tesorería que hemos de cubrir con el resto. O sea, ya nos da bastante información sobre la obra, este cuadro por sí solo. Bien, pues con esto hemos analizado el primero de los casos que pretendía poner de manifiesto con el ejemplo de la aplicación, que es el caso de un contrato de obra. En los próximos vídeos vamos a analizar un departamento específico que, además de los conceptos que hemos manejado aquí, introduce otros que conviene analizar y que además le acerca a la forma de trabajo, por ejemplo, que puede tener pues una factoría dedicada a la industria. En este caso en concreto estaríamos hablando del parque de maquinaria, donde las unidades básicas, que además van a ser unidades de producción, son las máquinas, y que no van a producir, no van a fabricar productos, pues pero sí que van a dar un valor añadido en base a los servicios que van a prestar. Luego es un concepto similar, como digo, de una factoría que introduce elementos novedosos e interesantes en el análisis de la empresa y, por supuesto, en el caso de nuestra aplicación, que al final lo que pretende es reflejar los elementos que en estos momentos se están analizando, se analizan en las empresas, pero de una forma coordinada para darle trazabilidad a todos los apuntes y a todos los conceptos que se manejen. Pues nada, con esto me despido hasta el próximo vídeo.